el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré,
Mis amados, muchas bendiciones aquí desde el Centro de Restauración Internacional CRI en Bogotá, en Colombia. Un abrazo muy especial para todos, ovejas del Señor, piedras preciosas del Señor, plantas del Señor, ovejitas del Señor, hijos del Señor, águilas del Señor. Les bendigo. Le doy toda la gloria al Señor por la tecnología en la que el Señor puede congregar a su iglesia, en las casas, desde el lugar donde tú estás. No importa la nación, no importa la ciudad, el momento, la tecnología es una gran bendición en las manos del Señor y en las manos de la iglesia, por supuesto. Tercera casa. Recuerdan que el Espíritu Santo hace unos días en la madrugada me mostró 12 conferencias, me dijo, sobre qué ocurrió con la visita del Señor en algunas casas. Hoy es la tercera. Los que por primera vez entran aquí a nuestro canal, a nuestra congregación en vivo y en directo o en diferido, entran al canal y van a encontrar palabra de poder, que es las enseñanzas de todos los domingos, el culto completo, van a encontrar galería musical, van a encontrar reuniones de oración, van a encontrar devocionales, los Eagle Restoration, Águilas Restauradas, van a encontrar escuela de teología y van a encontrar escuela de diaconado. Pero al final del canal, si lo estoy mirando según donde lo miré, en el televisor, o si lo estoy mirando en el celular, entonces al final van a encontrar sobre otras conferencias. Entonces ahí están las conferencias sin el culto completo, literalmente lo que es la sola conferencia. Entonces van y miran allá y la pueden escuchar y cuando la quieren compartir. Bueno, estamos para servir. Hay palabra de Dios y sana doctrina, buena palabra en Centro de Restauración Internacional CRI. También un saludo muy especial para los hermanos que se congregan de otras iglesias, otras congregaciones, en otras ciudades y en otros países, que la palabra que el Señor da para Centro de Restauración Internacional, tú la agarres y la apliques a tu vida, a tu ministerio. Tercera casa. Vamos a ir al Nuevo Testamento, nueva versión internacional de la Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Y prepárate para esa palabra de poder, porque hace un momento estaba detrás de cámaras aquí orando al Señor. Señor, la iglesia, le dije yo al Señor, la iglesia puede decir, bueno, el pastor Eduardo sí que habla de las casas. Y estaba yo orándole al Espíritu Santo sobre ese tema y me dijo que Él me mostró eso y que yo debo enseñarle a la iglesia que cuando Dios dice hagan algo, me debo profesionalizar en eso. ¿Alguien recibió? Esa palabra me la dijo hace un momento a mí, para mí, sino que, bueno, no pensé compartirla contigo, pero aquí lo estoy haciendo. Entonces, el Señor le dijo a Centro de Restauración Internacional que prediquemos desde Bogotá, Colombia, a las casas. Y Dios en las casas va a glorificarse. Di amén. Allá en tu casa, ¿dónde estás? Donde alistaste el televisor, la sala, invitaste personas, el Señor se va a glorificar en tu vida. Yo estoy muy animado, muy feliz, porque el Señor me dijo que hiciera eso. Él tiene que glorificarse. Él estaría triste conmigo si me habla algo y yo me pongo por otro lado a hacer lo que se me venga la gana. ¿Alguien se alegra? Yo estoy muy feliz por eso. Y los milagros que el Señor está haciendo en las casas, yo estoy sorprendidísimo como va a suceder hoy, hablando de la tercera casa. Muy atentos todos, por favor. Versículo 17, un día mientras enseñaba, di conmigo, en una casa. Gloria a Dios. No era sábado, como era muy costumbre del Señor ir a la sinagoga como judío que es, y que era en el sentido humano hace 2 milenios. Era una costumbre ir los sábados a la sinagoga y también iban al templo. Pero muchos de sus enseñanzas y sus milagros fueron en casas comunes y corrientes. Diga gloria a Dios.
Entonces, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. O sea que habían venido a una casa, y aquí viene algo muy poderoso que el Señor me reveló hace también un momento. Venían de las diferentes ciudades a esa casa para oír las enseñanzas de Jesús. A una casa. Venían de sus respectivas casas a una casa a oír palabra de Dios. Ahora yo quiero que tú lo analices así. ¿Qué está sucediendo contigo y conmigo? Estoy desde una casa llegando a tu casa. ¿Comprende? O es como si tú salieras de tu casa y estás en mi casa. Gracias a la tecnología, yo estoy en este momento en tu casa. Me metí en tu casa a darte palabra de Dios. O gracias a la tecnología, tú te metiste aquí en este canal, en mi casa. Alguien diga gloria a Dios, porque en la obra de Dios no está ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. En la obra de Dios, todos los días son santos para el Señor. Todos los días tenemos que estar buscando del Señor. ¿Qué tal el Señor haber dicho: hoy no es sábado y no estoy en la sinagoga? Perdieron la bendición porque hoy no es culto de milagros. Alguien dice gloria a Dios. Pero quiero que presten atención a algo más terrible. Y es que estaban allí dos tipos de personas. Hoy, Dios mío, recuerden que Cristo es la palabra. ¿Estamos? Él es el verbo que se hizo ser humano. Verbo es palabra. Cristo es la palabra. Y tú estás dejando entrar a Cristo, o mejor, dejaste entrar a Cristo a tu casa. La palabra de Dios es Cristo. Mucha atención. Dos tipos de personas habían. Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los doctores de la ley que buscaban, viajaban desde una casa para llegar a una casa. Oye, algo poderoso. Los escribas, los fariseos, expertos en teología, escuchando la palabra de Dios en una casa. Mire que a veces tenemos que aprenderle al mismo diablo. El fariseo no dijo: no, pero es que es una casa no es igual. Y eso que eran enemigos de Dios. Oye, enemigos de Dios iban a una casa a escuchar palabra de Dios. ¿Quién creyera eso? Pero ese tipo de personas no iban a querer aprender. Ellos no iban a estar sujetándose a la palabra. Ellos no iban a enfrentarse a la palabra para que los transformara, que es Cristo. No. Ellos iban a escuchar todas las conferencias de Jesús, a ver qué error teológico daba, y de ahí lo cogían para juzgarlo y decirle blasfemo, hereje, y toca matarlo, como a la larga terminaron haciéndolo. Hay personas que permiten que hay personas que permiten que se predique el evangelio, pero no que se les predique a ellos. Que tú no seas uno de los que llegaste porque te invitaron y estás mirando: no me parece, sí me parece, cuando no eres teólogo. Yo soy teólogo, el que te está predicando, este siervo de Dios, llevo 30 y tantos años estudiando teología. Te podía contar varias universidades, la gloria sea de Dios. Ahora, esa es la parte teórica, intelectual, porque otra cosa es la escuela del Espíritu con el Señor, y tienen que ir las dos. Pero ¿a qué voy yo? Personas que no son teólogos cuestionando un teólogo. A ver, aquí ¿quién era el teólogo de teólogos? Por favor, Jesús. El mismo Dios hablando de Dios. Pues ¿quién más va a hablar mejor que Él? Los demás eran teólogos, pero ¿qué comparación con el teólogo de teólogos? Cuestionar a Dios. Interesante. Y están las personas, a mí me escriben muchísimas personas de diferentes partes del mundo a cuestionarme, a decirme que yo no conozco la Biblia, a decirme un poco de cosas. Yo digo: ay, mire, no voy a perder tiempo contigo, porque yo estoy escuchando a muchas personas que me llaman es para preguntarme: pastor, ayúdame, oriéntame, este texto, una cosa, ore por mí. Y a esas personas les dedico mucho tiempo. Y gracias a la tecnología, pues ya ustedes saben, bendito Dios. Pero otros no, los fariseos,
Y los escribas, etcétera, y los doctores de la ley, ellos no llegaron a aprender. Ellos llegaron a ver qué error escuchaban, pero para poder analizar eso tenían que prestar mucha atención. Quien creyera, prestaban mucha atención, tomaban nota de la palabra de Dios en una casa común y corriente. Mire cómo tenemos que aprenderle al mismo diablo, solo que aplicarla para bien, ¿no? Pero está el otro tipo de personas que no, no están al lado de la palabra como esos fariseos estaban al lado de la palabra que es Cristo. Está el otro tipo de personas que estamos ante la palabra, que la palabra nos limpie. Dice que la palabra es fuego que consume y es piedra que quebranta la roca, martillo que quebranta. El otro tipo de personas eres tú y yo, que vamos ante la palabra y es lo que Dios diga, eso es, y si nos confronta, pues tenemos que aceptarlo porque Él vino a limpiarnos, a lavarnos, a perdonarnos, a purificarnos. Amén. La casa estaba llena de diferentes personas y venían de diferentes ciudades, venían de todas partes del país. Eso está pasando hoy en CRI, en nuestra iglesia. Personas de diferentes naciones, de diferentes pueblos, ciudades, veredas, vinieron aquí a mi casa. Yo fui a su casa, en vivo y en directo, pero espero que tú seas de los que estás sometido a la palabra. No al lado de la palabra, no, ante la palabra, a los pies de la palabra. En la cultura judía, estar a los pies de alguien era decir, es alumno de alguien. Decía, están a los pies de Cristo, están a los pies de Gamaliel, están a los pies de. Significaba, eran alumnos que se sentaban porque el Señor llegaba a una casa, por ejemplo, Él se sentaba en el piso, era la cultura. Las personas que querían escucharlo se sentaban al lado de Él, eso era, nos sentamos a los pies de Cristo, y era para escucharlo, para aprender, para tener un diálogo. Y tú y yo estamos a los pies de Cristo. ¿Alguien dice amén? En una casa. Pero viene algo muy poderoso. Señor, sigamos leyendo la palabra. Dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar enfermos. El Señor tiene el poder para sanarte, di amén, para liberarte, para restaurarte. Y el Señor no va a decir es lunes o martes, es la mañana o la tarde. Muchos me escriben, pastor, ¿cuál es la hora más apropiada para orar? Dicen por ahí que las 3 de la mañana. Ay, Señor, qué tristeza. Entonces el que no puede orar a las 3 de la mañana se quedó sin bendición. Mentiras, para el Señor no hay tiempos de nada, ni días ni tiempos. ¿Alguien está escuchando eso? Cuando tú te acerques al Señor confiadamente al trono de la gracia, no importa el día ni la hora, sé sincero con Dios y tu milagro está allí porque Dios sí te quiere bendecir. Pero por favor, CRI no es una iglesia milagrera. No, Dios no quiere milagreros. Dios quiere hijos de Él, siervos de Él. Y los hijos de Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, claro que los milagros vendrán, pero por añadidura, y muchos. Yo recibo milagros todos los días. Te sorprenderías si te contara la cantidad de milagros que yo recibo de una manera y de otra. Yo solo digo, Dios, tú eres fiel. Pero es que uno no va detrás de los milagros, es detrás y caminando con Cristo, sirviéndole. Entonces los milagros empiezan a venir de aquí, del norte, del sur, del oriente y del occidente, los milagros. Amén, mis preciosos. Dios es fiel, pero no somos milagreros. Nunca seas un milagrero. No seas un simpatizante de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Amén, mis preciosos. Y los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Cristo, ven la gloria de Dios. Pero el Señor tenía el poder, dice aquí, tenía el poder para sanar. Y cuando el poder de Dios está, repito, no hay ni horas ni días. Ni si es la super sede, el super coliseo, la super catedral. No. Donde está el Señor, ahí ocurren maravillas. Amén, mis preciosos. Bendito mi Dios. Yo en este momento aquí veo hermanos que están en vivo y en directo.
de diferentes ciudades, diferentes países, y por tiempo no los voy a nombrar, pero yo siempre estoy mirando aquí los que participan, los que esto, y digo, Señor, envía tu bendición hasta esa casa. Te lo pido, Padre. Yo le creo, como lo vamos a ver más adelante, hermanos, yo le creo a Dios. Y me llaman hermanos pastor, imagínense lo que pasó mientras oraba, mientras escuchaba la palabra, pastor, esto, aquello, gloria a Dios, y yo le digo, bien, porque le creíste. Y dije, la mitad del milagro está cuando yo le creo a Dios, porque yo le creo al Señor. Pero la otra mitad del milagro se completa cuando tú le crees. La Biblia dice, cuando en la tierra dos se ponen de acuerdo. Entonces ponte de acuerdo conmigo. Créele al Señor que en tu casa llega la bendición. Tú eres la iglesia que se reúne en tu propia casa e invitas a otros. Dice la palabra del Señor, entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla con un paralítico, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, diga conmigo, rompieron el techo, abrieron un hueco en el techo de esa casa. Increíble. Separaron las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Di conmigo, yo soy de los que me pongo frente a la palabra. Y cuando me pongo frente a Jesús, o sea, frente a la palabra me ilumina y me hace ver todo lo malo, lo sucio, lo pecador que soy. Es lo primero que la palabra me va a mostrar. Los impíos huyen de la luz, les encantan las tinieblas, etcétera, etcétera, dijo el Señor. Pero mis hijos se exponen ante la luz para que Dios me limpie, me perdone, me liberte, me deje ver quién soy yo, para que yo pueda reconocer que necesito ayuda de Dios. Entonces, a Dios le gusta que la persona sea, escuche esto, diligente. Las personas llevaron al enfermo, buscaron al enfermo, llevaron al enfermo, amarraron al enfermo a la camilla. Me imagino que lo amarraron, o si no, imagínense, se llega a caer desde el techo, lo tuvieron que asegurar mucho. Convencieron al enfermo de dejarse llevar, de dejarse amarrar, de dejarse subir y luego de dejarse descender. Mire todo lo que tuvieron que hacer. Di conmigo, diligencia. Diligencia. El Señor dijo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero la fe de los que lo llevaron, ¿qué? Fe de los que lo quieren llevar y fe del mismo enfermo. Se tuvieron que poner de acuerdo los dos. Porque si él dice no, no voy y no intente tocarme y mucho menos amarrarme la camilla. No, Señor, ¿qué tal me suban por allá y me caigan? No. Pues no lo pueden llevar, no es que él no quiere. Y como veremos más adelante, escúchame, como veremos más adelante, tras de inválido, pecador. Para allá va el mensaje, tras de inválido, pecador. Y hay muchos que tienen necesidad de un milagro físico, en ese caso la salud y por supuesto financiero y milagros de todo tipo que necesitamos, pero el milagro más grande que necesitan, bueno, me incluyo, es el de el perdón de los pecados. Y muchas veces tras de que somos paralíticos, o sea, tras de que nos falta esto en la salud o esto en las finanzas o me falta triunfar en mis proyectos, tras de que me faltan muchas cosas, soy malo, soy pecador, qué terrible, tras de lo uno lo otro. Aquí en Colombia decimos, y tengo mucho cuidado porque hay palabras que en otros países suenan diferentísimas, entonces aclaro, aquí en Colombia decimos, tras de cotudo, coto, le salen paperas. Otro dicho, tras de ladrón, bufón. Oye, tras de paralítico, pecador. Todos somos paralíticos en algo. Oh, sí, en muchas cosas. Pero lo peor es que tras de eso somos pecadores. Pero bueno, lo llevaron, lo convencieron y lo llevaron y lo amarraron y lo subieron y lo bajaron. Ay, Dios mío, ponte en el lugar del enfermo. Yo creo que en algún momento ese enfermo dijo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pero que Dios bendiga a la persona que se esfuerza para que otro sea bendecido.
¿Alguien entendió esto? Dios bendiga al que prestó la casa aquel día para que la palabra entrara. Amén. Dios bendiga al que dejó que le rompieran su techo para entrar un enfermo. Bueno, le corrieran las tejas o lo que tuvieron que haber hecho. Dios bendiga al dueño de esa casa que se incomodó porque le llegaron personas de diferentes partes del país y estos estaban sentados unos sobre otros. ¿Quién no quería escuchar a Jesús? Hasta los enemigos de Jesús eran los que estaban en primera fila. Llegaron temprano. ¿Alguien está prestando atención? Dios bendice al anfitrión que en el siglo XXI alistó el televisor, la sala, invitó personas durante la semana, los motivó, los convenció, los amarró, los subió y los bajó y los metió a la casa para enfrentarlos a la palabra de Dios que puede transformar su vida. No solo hacerle un milagro físico, sino transformar su vida, que es el milagro más grande por el cual realmente el Señor vino. ¿Alguien está contento? Y si hay enemigos del evangelio que me están escuchando, se están riendo. Eso Dios no hace milagros, eso es mentira. ¿Qué pastor para hablar tanto? ¿Cómo habla y cómo engaña a mi tío, a mi tía? Sigue pensando así, mi querido, y vas rumbo al infierno. Por arrogante, porque tienes la palabra en tu casa y en vez de humillarte a la palabra, creer a Jesucristo para que te limpie ese pecado tan terrible, porque tu peor pecado no son 10,000 cosas que han pasado en tu vida, sino hay algo peor todavía. El peor pecado tuyo es no querer humillarte al que te puede perdonar porque dio la vida por ti y te ama. El peor pecado no es haber robado, matado, violado, asesinado. No, el peor pecado es que tras de que hice lo que hice, mi orgullo, mi altivez, mi soberbia, mi arrogancia no me deja postrarme ante la palabra de Dios y más bien llego como el fariseo hipócrita. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Y muchos que me escuchan para tomar nota y decir, dijo 5 palabras mal. No son teólogos, pero hablan como si lo fueran. Entonces la Biblia dice esto y no dice lo otro. Ay, pobrecitos. Pero esas personas que llevaron al enfermo no iban a cuestionar a Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Ellos iban a pedir misericordia y ayuda. Y no para ellos. ¡Ay, qué tremendo! Porque el otro tipo de personas, unos son los que prestan la casa, ¿estamos de acuerdo? Otro es el que llegó, motivó, convenció, amarró, subió, bajó, hizo de todo, corrió tejas de la casa que no era de él. Mire, ¿qué hicieron estos? Este es el otro tipo de personas, los que anhelan la bendición de Dios para otro. Le sirven a Dios, llevando al que necesita de Dios para ponerlo ante la palabra. Diligencia, urgencia. Alguien diría, no, pero tan imprudentes, tan imprudentes, tan acelerados. ¿Sabe cómo me llaman a mí, a este servidor? Ay, Dios, me llaman imprudente, me llaman acelerado. Pero ustedes no se imaginan la cantidad de milagros que he visto en mi vida y en otros por ser acelerado, correr, por ir rápido, por ser diligente. Un tiempo récord que yo viví, eso me ocurrió en Cartagena hace muchos años, prediqué en 3 iglesias antes de la 1 de la tarde, ¿puedes creerlo? La primera iglesia tenía culto a las 6 de la mañana, puntual, la otra como a las 9 y la otra como a las 11, y yo llegaba justo en el momento de la conferencia, corriendo en medio del calor, que para un bogotano eso es un horno para uno, y uno tenía que ir bien presentado con corbatica y todo. En Cartagena 3 iglesias prediqué ante las multitudes, pero me tocó volar y soportar el calor y no alcancé ni a desayunar ni a almorzar, ya por la pura tarde, en ayunas, en una iglesia, luego corran, me llevan para la otra, termino ahí, salgo en medio de la gente mientras cantaban y oraban después de la conferencia y subo a un carro y vaya para otro lugar. Me han pasado unas cosas por correr. Imprudente, dicen unos. Que diga el diablo lo que será la gana, porque para el diablo es imprudente que uno llegue a diga una palabra de Dios cuando estaban esperando otras cosas y sale una palabra de Dios en una reunión. Uy, que callen a este señor. No, el diablo se rebota.
Estas personas, alguien hubiera dicho, uy, tan exagerados, tan fanáticos, ¿cómo le ocurre quitar las tejas? No, ¿cómo le ocurre amarrar al enfermito? ¿Cómo se le ocurre presionarlo? El diablo siempre es para impedir que Dios se glorifique. Pero alguien preste atención, Dios bendice al diligente. Dios bendice al que le cree. Dios bendice al que no se preocupa solo por los milagros personales, sino por los milagros del otro. Dios bendice a esas personas. Eso mueve el corazón del Señor. Mientras otros llegan a tomar nota, a ver si le parece o no le parece la conferencia. Mientras otros llegan a mirar, pero eso es una casa común y corriente. Mientras otros llegan a mirar y a chismosear, otros llegan a escuchar palabra de Dios, a colocar enfermos ante el televisor ahí para que cuando la oración salga y la palabra salga, esos enfermos reciban el poder de Dios en su alma y en su cuerpo y en sus otras áreas financieras que necesite. Ellos entienden el poder de Dios de la palabra. Mi palabra, dijo el Señor, es poder de Dios para el que cree. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando estás en la casa congregada? El problema no es escuchar la palabra de Dios en una casa. Era una casa donde comían, era una casa donde tenían que ir al baño, cocinar, dormir. Era una casa donde llegaban amigos, hablaban de todo tipo de tema. Era una casa común y corriente. Y el Señor no dijo, no, yo aquí no predico ni hago milagros. Esto no es un templo. No, porque el Señor la tenía clarísima, que su iglesia son las personas. Y que es Él el que quiere estar en los templos, que es en los cuerpos de las personas. Pero ¿qué viene? Algo poderoso. Versículo 20 dice que el Señor, al ver la fe de ellos, dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Oye, qué interesante. Uno, al ver la fe no del enfermo, la fe de los que lo llevaron, gloria a Dios, la fe del dueño de la casa, porque el dueño de la casa dio permiso que le rompieran el techo. ¿Alguien está escuchando? Y si dio permiso que le rompieran el techo es porque él también tenía fe y quería participar en ese milagro. ¿Alguien diga gloria a Dios? Cuando el Señor mira la fe de ellos, se dirige al enfermo. Oye, pero ellos no lo llevaron para que Dios le perdonara sus pecados. Ellos lo llevaron para que Dios lo pusiera a caminar porque era un paralítico. Pero cuando el Señor mira la fe de ellos, luego mira al enfermo y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo primero que Dios le miró al que necesitaba el milagro? Dilo tú, sus pecados. Él tiene el derecho de mirar nuestro interior. Él tiene el derecho de decir, no le quito el problema físico, no le hago el milagro que tanto quiero. Le quiero hacer un milagro más grande, evitarle el infierno, perdonarle sus pecados. Lo primero que hizo el Señor fue eso. Entonces, mucha atención. En iglesias como la mía, CRI, la iglesia del Señor, por supuesto, en mi ministerio, lo que yo predico gusta muy poco, eso tú lo sabes. Pero si yo predicara mentiras, conferencias motivacionales para un montón de mentiras y que atraigan milagros, yo creo que serían millones de visitas en nuestro canal, en nuestra iglesia, y la cantidad de dinero que recibiría. Pero el verdadero evangelio gusta poco, porque pocos son los que van hacia el cielo y muchos son los que van al infierno. El evangelio real, presta atención a lo que dijo Jesús: vayan y prediquen este evangelio del arrepentimiento y perdón de pecados. Hoy se está predicando el evangelio de la prosperidad, los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Mentiras de Satanás, engañando a la iglesia con un falso evangelio. A él le llevan el hombre para que él haga un milagro, sí, pero el Señor dijo, el milagro que voy a hacer es que estoy viendo lo pecador que es ese señor. O sea, para que el Señor le diga, tus pecados te son perdonados, pero porque lo primero que le dio fue los pecados. El Señor dijo, pobrecito, paralítico, una cosa, la otra. No, el Señor le estaba mirando lo malo que era ese señor. Hay gente que cree que porque lo ve en silla de ruedas, es como los ancianos. Uno ve un anciano y uno automáticamente cree que tan bonito. Ese anciano pudo haber sido un asesino, un mentiroso, un violador. Ese anciano pudo haber sido lo más malo de la vida. Pero como uno lo ve ancianito, ay, tan bonito el ancianito, ay, uno no sabe qué joya fue. ¿O no? Mis preciosos. El Señor dijo, pobrecito, no toca sanarlo porque es todo lo que hacen por él. Y él, lo primero que le miró fue el alma. El alma. Y el Señor dijo, hoy voy a hacer
sanidad interior. ¿Alguien está escuchando? La mejor sanidad interior es cuando yo dejo que la palabra de Dios me penetre, me parte el alma. Lo recuerda, una espada de doble filo que penetra mi mente, mi corazón, me discierne, me muestra. Es una radiografía, pero al 100%, no sé qué niveles de científicos. Eres un pecador. Tras de paralítico, tu peor desgracia. Eres pecador, eres malo. Pero sabes que te estoy mirando todos tus pecados, pero si quieres te los perdono, porque yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte si quieres. Pero si no recibes mi perdón de pecados, sí te condenas. Tú mismo te condenas. Lo toma o lo deja. Es como si el Señor le hubiera dicho a los que lo subieron: a ver, señores, yo decido perdonarlo. Claro que si les pregunto a ustedes qué quieren, me van a decir es que lo ponga a caminar y que siga pecando ahora caminando, va a pecar el doble, ¿o no? Si era bien pecador, paralítico, ¿cómo será caminando? ¿Cómo será si Dios le da el dinero que necesita? ¿Cómo será si el Señor le da todos esos proyectos que tanto pide para que se le den? Si así nomás está pecando, ¿cómo será con el milagro en la mano? Dios sabe más que nosotros, ¿verdad, hermoso, hermosa? Iglesia del Señor, allá en la casa donde estás. Entonces el evangelio que debes escuchar es el correcto, el que te confronta, el que nos confronta, obvio. El que Dios nos dice, corrige aquí, corrige allá, corrige así. Y uno lo que tiene que hacer es bajar la cabeza. Si Dios lo dice, es porque es así. Qué lindo reconocer que somos pecadores. Ahora, para yo reconocer que soy pecador, alguien tiene que decírmelas. Dicen los jóvenes aquí en Colombia, me las cantaron. Me las cantaron toditas. ¿Ah? Cuando uno va al médico y el médico le dice todito, es la única manera de uno entender que está enfermo y que si no se cuida se muere. CRI te trae la sana doctrina, el verdadero evangelio, el del arrepentimiento. Ahora, la gente, ¿se acuerdan que habían ido a criticar al Señor? Y dijeron, ¿quién es este que solo Dios puede perdonar pecados? Atrevido, por fin lo cogimos en un error. Decían los enemigos del evangelio, los enemigos de la palabra. Y Jesús dijo, les voy a dar una lección para demostrarles que yo soy Dios. Les voy a dar una lección y de paso bendigo a ese Señor doblemente. Hoy, alguien presta atención, mira, gracias a los comentarios de los enemigos del evangelio que estaban en el mismo culto, en la casa escuchando palabra de Dios, gracias a esos enemigos que fueron a ese culto, repito, a escuchar palabra de Dios y a criticar a Dios, Dios hizo un milagro de sanidad física. Escúchame, para los que amamos a Dios todo obra para bien, aún los enemigos, sin ellos querer, terminan provocando bendiciones para los hijos de Dios. Porque ¿sabe qué dijo el Señor? ¿Qué creen ustedes que qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o sanarlo? ¿La respuesta cuál es? Es fácil decir, tus pecados te son perdonados. Eso cualquiera lo dice. Entonces Jesús dijo, es más fácil eso. Entonces voy a hacer algo, lo voy a sanar. Eso sí es difícil. Humanamente hablando, porque Dios, perdonar pecados, solo ese milagro lo hace Dios. Humanamente imposible. Oye, alguien está prestando atención, mientras está el impío al lado tuyo, murmurando, criticando cómo el pastor habla, cómo se mueve. Si hablo suave, dicen, oye, parece una mujer, habla todo como afeminado. A mí me ha pasado eso. Y si hablo fuerte, dice, tan gritón, tan regañón. Esos nunca se van a convertir al Señor. Todos lo están criticando. Y se creen teólogos. Y se creen que saben, leyeron 3 versículos de la Biblia y ya creen que saben mucho. Pero mientras ellos están criticando, a ti te critican, obvio. Tu congregación te la critican, te critican tu pastor, te critican todo. Mientras ellos están en eso, tú estás recibiendo perdón de tus pecados porque estás ante la palabra de Dios y estás corriendo un riesgo. Di conmigo, estoy corriendo un riesgo. Que Dios haga milagros extra en mi vida. Amén, mi precioso. Es que tremenda es la palabra y viene lo que hace el Señor.
Ah, pero espérate, ellos no se lo dijeron al Señor porque si son muchas veces los hipócritas. Ellos pensaban entre ellos, dice que perdonando pecados, ¿quién es este? Etcétera, etcétera. Y dice la palabra así, mientras ellos razonaban así, el Señor, que conocía las mentes de los demás porque Él es Dios, dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces miró al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Alguien escuchó? Vino de su casa a una casa a recibir el poder de Dios. Palabra de poder que limpió su alma y recibió un milagro físico. 2 milagros: perdón de pecados y un milagro físico en su cuerpo. Alguien diga amén. ¿De dónde vino? De su casa. ¿A dónde? A otra casa. Tú estás en una ciudad, en un país. Estamos en vivo y en directo y en diferido también. Estás en tu casa viniendo a mi casa. Lo expliqué al principio de la conferencia, no lo voy a repetir. ¿Comprendiste? Y te quedas en tu casa con tu milagro, con las bendiciones que Dios quiere darte. Me sorprende esto. A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que se había estado acostado y se fue a la casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios y estaban llenos de temor, o sea, de respeto a Dios, de asombro con Dios. Eso es lo que significa la palabra temor. Y decían: hoy hemos visto maravillas. ¡Wow! En una casa. Amén. Repite y ora. Di: estoy viendo maravillas de Dios en mi casa, porque la palabra de mi Señor llegó a mi casa. O es como si tú estuvieras en la casa del pastor. Te viniste hasta acá a recibir la palabra en una casa, como lo quieras ver. Bendito Dios. Amados, presten mucha atención. Presten mucha atención. Mis preciosos, a Dios no le importa dónde recibes su palabra. ¿Cuántos están en tremendo templo? ¡Qué sede tan linda! Se jactan de su sede, de su grupo de alabanza, el pastor súper hermoso, lindo, grande, bello, la pastora igual. ¡Wow! No, pues por favor, se jactan de su religión. ¿A Dios qué le importa de eso? Si van muchos y ni siquiera prestan atención a la palabra. Y venimos otros en la casa. Quitamos todo obstáculo de la casa que me impida escuchar y estar frente a la palabra. Y Jesús dice: me sorprende la fe de esta iglesia CRI. Me sorprende la fe de este pastor, de mi siervo y de mi sierva Ruth. Me sorprende la fe que tienen de creer que yo puedo bendecir cada casa. Me están obedeciendo. Y luego Dios dice: me sorprende mi hijita que alistó su televisor, su sala, sus sillitas, invitó personas, quitó todo obstáculo que impida que en su casa llegue la palabra. Yo voy a premiar esa fe. Así miles los estén criticando, así miles estén criticando mi palabra, yo pongo mi mirada no en el impío, criticón, malo y perverso. Yo pongo mi mirada en los que me creen. Dijo Jesús: al ver la fe de ellos, o al ver la fe de ellos. La fe en Jesús la demostraron quitando las tejas, convenciendo al enfermo, llevándolo. Invirtieron tiempo y dinero para poder llevar a ese hombre a una casa común y corriente a que escuchara palabra de Dios. Y la recompensa de Jesús fue perdonarle sus pecados. Le habló clarito: tú eres pecador, tú has hecho esto, has hecho aquello. Tras de paralítico, tu peor parálisis es el pecado, hijo. Pero ese hombre soportó esa predicación. ¿Alguien está prestando atención? Los que soportamos la sana doctrina y bajamos la cabeza y reconocemos que somos malos, pecadores, cada minuto, cada segundo, Dios dice: bien, vamos bien, porque yo estoy cerca al humilde, al altivo lo miro de lejos. Y Dios, yo creo que dijo: de paso lo pruebo. Delante de todos digo que es un pecador,
Dios. Y lo va a saber todo el mundo. Vean, han pasado 2 milenios y estamos hablando de ese Señor. Uy, Dios. Delante del mundo le voy a decir desde mi púlpito, dirá Jesús, la verdadera palabra: hijo, eres malo, arrepiéntete de tus pecados, yo te puedo perdonar, ven a mí y mi sangre te limpia de todo pecado. Y si soporta eso, le voy a añadir una bendición, porque hoy se va caminando para su casita. Vamos a orar. Algunos querrán arrodillarse allí en su sala, otros colóquense en pie frente al televisor, con mucho respeto, no al pastor Edward, yo soy un ser humano igual que tú, con mucho respeto a la palabra del Señor que dijo hoy para CRI. En esa tercera casa que hizo Dios, sanó el alma y sanó la parálisis física de un hombre. ¿Se acuerda de las bodas de Caná? Allá no perdonó pecados. Allá llevó 600 litros de vino y los regaló, los fabricó y los regaló. ¿Se acuerda de la segunda casa que hablamos? ¿Qué hizo el Señor? Sanó una enferma y empezó a servirle al Señor. Pero ¿sabe qué hizo en esta tercera casa? El Señor predicó el Evangelio clarito para que se den cuenta los que son pecadores que necesitan perdón. Y Él, dispuesto a perdonar, sanó el alma y sanó el cuerpo. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor. Por la palabra de poder que me das desde Bogotá, Colombia. Díselo así. Aquí en Inglaterra llega, aquí a Estados Unidos, aquí en Chile, en Venezuela, en México, en España, aquí en Colombia, en pueblos, veredas, en aldeas. A mi casa, dile a mi casa, a mi casa. Dile, me llega tu palabra con los devocionales de mi pastor todos los días 5 de la mañana. Me llega tu palabra los martes, hora colombiana, desde las 8:30 a las 10:30 a mi propia casa. Me llega tu palabra los domingos 10 de la mañana, hora colombiana, a mi propia casa. Y si quiero todos los días entro al canal y ahí tengo escuela de teología, escuela de diaconado, galería musical. Ahí encuentro palabra de vida. Bienvenida la palabra a mi casa. Dile, quitaré las tejas, Señor. Quitaré todo obstáculo. Así el mundo me diga fanático, exagerado, imprudente, loco, acelerado. Quitaré las tejas de mi casa. Invitaré al paralítico. Pero no tanto el paralítico físico, sino ese paralítico que el pecado lo tiene inmóvil. Y lo traeré a mi casa y lo expondré ante la palabra que Dios nos dé ese día. Dile, que salga palabra de poder de mi televisor para ese que invité y para mí mismo, por supuesto. Y que en mi casa haya sanidad, liberación. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, mi precioso. Sigue orando, dile, Señor, gracias, porque ahora entiendo que mi casa es un lugar de congregación y que tú, si vienes a mi casa a dar tu palabra y a hacer milagros, y en mi casa habrá salvación de las almas. O que aquel día el paralítico no solo danzaba, caminaba, corría y danzaba feliz por su milagro físico, sino porque ahora era un hijo de Dios y ya no era un hijo del diablo. Había sido liberado de las ataduras del pecado. Sigue orando, sigue orando. Padre, gracias, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la sanidad, la liberación que lanzas en cada casa. Gracias porque nos exponemos por tu misericordia, tu palabra, y ella nos irradia de salud.
nos muestra, pero nos limpia, nos confronta, pero nos consuela. Nos condena tu palabra, pero a la vez nos salva. Oh Señor, gracias porque me hablas clarito, porque me amas. Fui por la sanidad y me dijiste que era un pecador. Fui corriendo a la reunión porque tenía 1000 problemas y me dijiste, eres un pecador. Pero listo, Señor, ya que estoy aquí, es verdad, soy un pecador, soy una pecadora. Perdóname, Dios. Vine por un milagro financiero, vine por un milagro en la familia, vine por un milagro en mi cuerpo, vine por un milagro para que me bendigas mi prosperidad financiera, etcétera, etcétera. Pero tú me estás diciendo es que soy un pecador, que soy malo. Dios, iba a salir corriendo de esta reunión, atrevido, pastor exagerado, pastor gritón, pero ahora entiendo que no es Él el que me está hablando, eres tú el que me has dicho, endereza tu vida, porque la peor incapacidad son las ataduras del pecado en tu vida. Hoy te liberto, dice el Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Te pido perdón por mis pecados, Jesús. Voy a nacer de nuevo, voy a bautizarme, voy a congregarme ahora que puedo hacerlo en mi propia casa. Voy a dejarme pastorear y voy a servirte, Señor. Y tú sabrás qué milagros más vas a hacer en mi vida. Tú sabes lo que necesito en las finanzas, en la salud, en la familia. Dile, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes lo que yo necesito. Hoy entendí que lo primero era que sanaras mi alma del pecado y de la muerte. Pero lo demás también tú sabes que necesito, Dios. Tú sabes. La salud, las finanzas, las relaciones familiares, sociales, tantas cosas que necesito para convivir en este mundo, Señor. Que me guardes del peligro, que me proveas. Abre puertas de bendición laborales, Señor. Tú sabes lo que yo necesito, Dios. Hoy entendí que si yo dejo que tú me perdones, que si yo me dejo confrontar con tu palabra en cada reunión, que si yo me puedo exponer ante tu palabra, hoy entendí que tú me puedes sorprender con cualquier tipo de milagro, porque tú eres Dios. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, coloco esta semana en tus manos. Dice la Biblia llama el primer día de la semana el domingo. O sea que hoy empezaste tu semana. Y dile, Señor, coloco esta semana en tus manos. Coloco esta semana en tus manos, Señor. Dile, te doy gracias por la palabra de poder que me has dado. Y como dice el mundo por estos días, estoy empoderado porque el Señor está en mí. Un abrazo muy especial, amados. Bendiciones.